El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando el quinto domingo de Cuaresma, que es también llamado el primer domingo de Pasión, en el cual la Iglesia ya nos va poniendo en este clima tan importante que es el de la Semana Santa. Por eso la Iglesia prevé, no es obligatorio, pero ahora en este momento, pero prevé hacer esto que nosotros hacemos ya hace algunos años, que es ya que haber quitado las imágenes de la iglesia y las que no se pueden quitar, como las más grandes que tenemos aquí, cubrirlas, ¿no? Porque evidentemente el hombre es un ser sensible, ¿no? Y nosotros podemos elevarnos desde lo sensible hacia lo espiritual, ¿no? Entonces ya el solo entrar a la iglesia y ver que no tenemos las imágenes o que están tapadas, bueno, ya nos habla, digamos, ¿no? Diciendo, estamos entrando en algo que no es habitual en la iglesia, ¿no? Justamente la primera de las imágenes que va a ser descubierta va a ser la cruz y va a ser el Viernes Santo, ¿no? Para decir justamente que desde la cruz brota la salvación, ¿no? Y brota la vida eterna para todos, ¿no? Así que por eso las imágenes permanecerán así, tapadas, ¿no? Eso es lo que significa. La liturgia bien rezada, como la Iglesia lo ha hecho tradicionalmente, es una fuente de espiritualidad, ¿no? Porque yo dejo de pensar lo que yo quiero, ¿no? O lo que yo siento, ¿no? Y en este caso mis sentimientos, que no es que se estén malos los sentimientos, claro, pero mis sentimientos en este caso quedan al servicio de otra cosa distinta, ¿no? Que en este caso es la fe de la Iglesia, ¿no? El sacrificio de Cristo en favor del mundo entero. Hecha esta aclaración acerca de este primer domingo de Pasión, la Iglesia nos pone hoy para que nosotros meditemos este Evangelio tan breve, tan hermoso, ¿no? Donde se nota claramente que Cristo viene a buscar justamente las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Así que vemos aquí este texto, que se puede interpretar al menos de dos maneras distintas. En sentido literal, es decir, lo que directamente expresa el Espíritu Santo al inspirar este texto sagrado, nos nota claramente que Cristo quería ser sorprendido podemos decir, en sus afirmaciones, ¿no? Tal era, digamos, la malicia que había en los dirigentes judíos, que iba aumentando, ¿no? Y que siempre querían tenderle alguna trampa. Vemos aquí que
eso, una mujer es llevada, ¿no? Habiendo cometido un pecado contra el sexto mandamiento, que en la antigüedad era uno de los pecados más graves, no solo entre los judíos, sino también incluso entre el pueblo cristiano, después cuando empieza a predicarse el Evangelio, ¿no? Claro, humanamente hablando, Cristo no tenía ninguna respuesta, ¿no? Porque si nuestro Señor decía, no la maten a la mujer, entonces Cristo podía ser acusado de no cumplir la ley de Moisés. Y si Cristo decía, bueno, apedréenla, sí, mátenla, entonces, claro, cualquiera hubiese dicho que el Señor se estaba desdiciendo a sí mismo con la predicación que Él estaba haciendo. Por eso nuestro Señor opta por otra opción. ¿Cuál es la otra opción que opta? Bueno, se agacha y empieza a escribir en el suelo con el dedo. Nosotros sabemos muy bien que la ira es una pasión, ¿no? Me imagino que cuando en este pasaje evidentemente no estarían todos tranquilos así, mirando de brazos cruzados, ¿no? O en una actitud relajada. Me imagino más bien que estarían claramente exacerbados, ¿no? Y que evidentemente se estaban como saliendo de la vaina para matar a la mujer directamente, ¿no? Por eso nuestro Señor, como gran pedagogo que es, se inclina y empieza a escribir en el suelo con el dedo. Porque frente a la ira malentendida, entonces lo mejor que hay que hacer es tomarse un respiro. Lo mejor que hay que hacer es contar, hasta 10, dice. Bueno, algunos tienen que contar hasta 100, digamos, ¿no? Quizás este era el caso también, que había que contar mucho más que hasta 10. Porque evidentemente, cuando hay una persona fuera de sí, entonces no cae bien ninguna respuesta. Entonces lo mejor es esperar. Cristo se agacha y empieza a escribir en el suelo con el dedo. Esto nos da pie para que pensar nosotros que la ira no es que por siempre esté mal, porque también está esta idea, ¿no? Que la ira siempre está mal y la ira siempre es pecado. La ira es una pasión, es decir, es un sentimiento. Y como sentimiento que está mal si no está gobernado. Porque si está gobernado hacia el bien, entonces la ira es buena. O si está gobernada al mal, por supuesto que también es mala. O sea que en las pasiones o en los sentimientos hay tres respuestas posibles, ¿no? O que no esté gobernada, o que esté gobernada hacia el mal, o que esté gobernada hacia el bien. En el tercer caso, entonces tenemos un sentimiento o una pasión que es buena. Los dos primeros no. Los dos primeros es una pasión desordenada. Cualquiera de las pasiones que haya, ¿no? Que son 13 en total, que no voy a ponerme a dar acá una clase de ética. La pasión más compleja de todas es la ira, justamente porque se mezclan un conjunto de sentimientos y de pasiones, ¿no? Por lo tanto, la ira no siempre está mal. Imagínense una mamá que tiene sus hijos que le dan vuelta a la casa porque, no sé, uno quiere golpear al otro, ¿no? Y la mamá diga, querido, quédate quieto. Bueno, no. Tiene que a veces ponerle los puntos sobre las íes, digamos, ¿no? Y actuar con más firmeza. Lo mismo, no sé, cualquier otra situación. Imagínense, no sé, un policía que tiene que poner orden en un disturbio en la vía pública. Tampoco va a tener que... Bueno, no, a veces hay que actuar de manera más firme, ¿no es cierto? Y eso no quiere decir que esté mal. No quiere decir que esté mal. Tiene que actuar con ira, pero la ira siempre movida por la razón, gobernada por la razón, para en este caso buscar un bien que es arduo, digamos, ¿no? Difícil. Bueno, entonces, de hecho, vemos a Cristo, ¿no? Que hace un látigo en el templo y expulsa a los mercaderes, ¿no? Porque estaban haciendo de la casa del Padre una casa de comercio. Así que, insisto, no siempre la ira es pecado. Pero acá, evidentemente, estaban exacerbados, ¿no? Evidentemente querían matar inmisericordiamente a la mujer. Y por eso nuestro Señor actúa y quiere calmar las aguas. Se inclina y empieza a escribir en el suelo con el dedo. Y como seguían insistiendo, dice el texto, entonces nuestro Señor da su sentencia, que es una sentencia evidentemente de misericordia.
Pero es una sentencia en la cual no dice que no se cumpla la ley de Moisés, porque nuestro Señor no viene a abolir la ley, sino que viene a darle plenitud y viene a buscar una plenitud más profunda, va al espíritu de la ley, porque el Señor es el compasivo, el misericordioso y el justo. Así se reveló Dios a Moisés, ¿no? Y por eso dice, el que no tiene pecado, que arroje la primera piedra. Y por eso en este momento se empiezan a ir todos, empezando por los más ancianos. A veces los ancianos, es verdad que hay personas que están endurecidas en el mal, ¿no? Como dice el profeta Daniel en capítulo 13 de su libro, cuando el joven profeta Daniel salvó de ser asesinada a una mujer acusada falsamente por 2 ancianos. Es verdad que hay personas que están envejecidas en el mal, pero muchas veces pasa que uno con la experiencia de la vida puede darse cuenta de las falencias que uno ha tenido en la vida. Y es por eso que la experiencia muchas veces es una de las partes integrales de la virtud de la prudencia, como dice Aristóteles. En este sentido, por eso es que se dice el texto, se empezaron a ir, empezando por los más ancianos. Porque los ancianos se dan cuenta que, bueno, evidentemente muchas veces ellos tampoco habían cumplido la ley y que quizás muchas veces ellos también merecerían la muerte, porque la ley declara reo de muerte a quien no cumple la ley. Eso dice San Pablo, ¿no? Y por lo tanto, ¿quién puede ser justo delante de Dios? Nadie. Entonces por eso se empezaron a ir, empezando por los más ancianos, ¿no? Hasta tal punto que se quedaron solamente Cristo y la mujer, o como dice San Agustín, quedaron solamente 2, la miseria y la misericordia. Por eso es que Cristo, en realidad, en lugar de salir aquí como juez, Cristo sale como médico para curarla a la mujer, ¿no? Y dice, ¿quién te ha condenado? Nadie, dice la mujer, ¿no? Cristo ha venido, la primera venida de nuestro Señor ha sido para justamente concedernos el perdón, para concedernos la misericordia. Porque nuevamente digo, ¿quién es justo delante del Señor? Como se pregunta el Salmo. Y nadie es justo delante de Cristo, ¿no? Y del Santo de los Santos. Por eso el Señor ha concedido la misericordia a esta mujer, ¿no? Y la ha perdonado. Dice la tradición de la Iglesia que esta mujer, que los padres discrepan, pero hay una gran corriente antigua de interpretación, que esta mujer es María Magdalena. Esta mujer es aquella pecadora que en la casa de Simeón lloró sobre los pies de Cristo, y con sus lágrimas lavó los pies de nuestro Señor y los secó con sus cabellos, ¿no? Y Cristo dice, a quien mucho se le perdonó, ama mucho. Esta mujer es seguramente aquella que estuvo al pie de la cruz, una de las Marías llamada Magdalena, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. Esta mujer es la primera que seguramente vio a Cristo resucitado de entre los muertos, según lo narra el Evangelio de San Marcos, aunque según una tradición muy piadosa sostenida por muchos santos, primero Cristo se apareció a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen. Bueno, lo cierto es que hay como dice el padre Castellani, hay argumentos convergentes para decir que es la misma mujer, porque hay argumentos psicológicos. La verdad es esta, ¿no? Cristo puede hacer de una prostituta, ¿no? De una mujer de mala vida, puede hacer la primera mujer que ve a Cristo resucitado. Y esta es la gran diferencia entre la doctrina del Evangelio, ¿no? y la misericordia de los judíos. Esto es lo que nuestro Señor le dijo a los escribas y a los fariseos, ¿no? Que los publicanos, que solían ser ladrones, los publicanos y las prostitutas iban a llegar antes que ellos al reino de los cielos. Esta mujer que no se quedó simplemente con decir, bueno, yo fui pecadora y ya está, y Dios me perdonó y ya no pasó nada, sino que según la tradición católica, ella fue a predicar el Evangelio al sur de Francia, convirtió con su hermano, que era el obispo Lázaro, el que Cristo resucitó, convirtió con su hermano a aquel intendente o máxima autoridad de la ciudad de Marsella, y después se retiró a una santa, llamada así Santa Cueva, Saint-Baume,
hacer penitencia durante su vida por los pecados que había cometido antes. 30 años haciendo penitencia. Una cueva que nosotros no aguantaríamos ni una semana, por la humedad que tiene, ¿no? Allí estuvo 30 años, justamente, porque sabía que Dios la había perdonado y que ella debía expiar por los pecados que había hecho. Es decir, el Señor es la misericordia misma y Él quiere concedernos su favor, pero es necesario que nosotros hagamos penitencia, es necesario que nosotros querramos cambiar de vida y que querramos reparar todos los males que hemos hecho. En segundo lugar, he dicho que este evangelio puede verse también con otra interpretación, que es la interpretación espiritual. Porque cuando nuestro Señor dice acá, el texto, se agacha y se inclina y empieza a escribir en el suelo con el dedo, esto nos da a nosotros una gran, digamos, historia en la Sagrada Escritura. La primera vez que dice el Señor que usa el barro es en el paraíso, cuando crea a Adán, ¿no? Y entonces dice que sopla sobre él un aliento de vida. En segundo lugar, sabemos muy bien que el corazón del hombre se endurece y que el hombre no permanece siendo esa arcilla blanda entre los dedos de Dios para que Dios sea el divino alfarero y moldee el vaso de jarro que Él quiere, en palabras del profeta Jeremías, ¿no? Sino que Dios ve que el hombre se va endureciendo y entonces su corazón de carne se hace un corazón de piedra, se hace un corazón duro, un corazón justamente inmisericordia, que es lo que se ve aquí. Y por eso el hombre termina en la idolatría. El adulterio es símbolo de la idolatría, como comentamos el domingo pasado. Y es por eso que Dios se tiene que abajar hasta este hombre duro y también Él tiene que escribir en piedra. Y vemos nuevamente en el libro del Éxodo que Dios, el dedo de Dios, que simboliza el Espíritu Santo, escribe en tablas de piedra. ¿Y qué escribe en tablas de piedra? Los 10 mandamientos, que es lo primero que uno tiene que hacer, que cumplir los 10 mandamientos. Dios escribe en tablas de piedra. Pero también el Señor en el Antiguo Testamento, en el profeta Ezequiel, había prometido que iba a arrancar del corazón del hombre el corazón de piedra y le iba a dar un corazón de carne. Para que el hombre tenga un corazón de carne es necesario que Dios mismo lo haga, con su poder divino, con el dedo o con la mano, que son 2 símbolos del Espíritu Santo, ¿no? El dedo de Dios o la mano de Dios, ¿no? Iba a arrancar el corazón de piedra y iba a poner un corazón de carne, de tal manera que nuestro sentir no sea inmisericordia, sino según el querer de Dios. Y esto evidentemente es lo que ocurre en la encarnación, porque ahí vemos un corazón humano en donde que es capaz de amar al modo divino, un corazón justamente del Verbo de Dios, ¿no? Que se ha hecho hombre por nosotros y por nuestra salvación. Entonces es ahí cuando el Señor mira la tierra desde el cielo, es ahí donde se inclina, como dice el Salmo, es ahí donde la verdad brota de la tierra, para decirlo también con esas palabras del Salmo, y donde el Señor toca la tierra, ¿no? Es decir, toca con el dedo la tierra, es decir, el Señor se encarna. Esta es la nueva creación. Este es el momento en donde Dios hace nuevas todas las cosas. Es el momento en donde el hombre puede volver al paraíso, aunque haya sido un idólatra, aunque la mujer haya sido una adúltera. Es el momento en donde, en definitiva, el Señor vuelve a poner su tabla de sus 10 mandamientos en los corazones de los hombres. Por eso esto simboliza la encarnación. La encarnación es lo que puede hacer dar vuelta a la humanidad. Aunque la humanidad haya sido inmensamente pecadora, la humanidad está representada en la mujer. Aunque la humanidad haya sido inmensamente pecadora, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y Dios puede hacer de esta mujer a la iglesia. Entonces esta mujer es un símbolo de la iglesia. Antes era idólatra y ahora es la creyente. Y ahora es la que ve a Cristo resucitado, es la que se queda al pie de la cruz y es la que va a anunciar por el mundo que Jesús le ha dado una nueva vida. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta
que también, no importa los pecados que hayamos hecho, si estamos verdaderamente arrepentidos, si queremos convertirnos, si queremos seguir a nuestro Señor, el Señor nos puede dar la vida nueva que Él da, la vida de la gracia, a través de la encarnación y a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Pidamos entonces al Señor que también nosotros podamos hacer una sincera confesión, que también nosotros podamos dejar la vida pasada, que también nosotros podamos dejar todos los pecados, que también nosotros nos acojamos a Cristo, que como médico ha venido a buscar a los enfermos y a los pecadores, que también nosotros querramos hacer penitencia por los pecados de nuestra vida, que también nosotros seamos como la Iglesia que sea capaz de ir por el mundo entero a anunciar la verdad del Evangelio. Que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, nos conceda a nosotros la gracia de ver a Cristo que nos busca, de ver a nuestro Señor que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.